Saúl, el rey endemoniado, 9ª parte. Hola a todos, soy Javier Samayoa, gracias por estar acá. Este es el 9º episodio solo de la vida del rey Saúl de la serie que he titulado Los psicópatas en la Biblia, donde hemos examinado, además de sus glorias y tragedias, todo el perfil psicológico a manera de ir entendiendo desde otra perspectiva el porqué de esa conducta malvada e infame que le caracterizó mientras estuvo en el trono de Israel. En el último episodio fuimos testigos de una de las tragedias más bizarras y sangrientas en la Biblia, perpetrada por Saúl y Doeg, quienes asesinaron a sangre fría a 85 sacerdotes del Señor, incluyendo a mujeres, bebés y animales, a filo de espada. Abiatar, que era uno de los hijos de Ahimelech, logró escapar de esa masacre y fue en busca de David y lo puso al tanto de cómo Saúl había ordenado matar a los hombres ungidos de Dios. Sintió culpa de esa atroz matanza porque cuando David supo la noticia, sintió culpa de esa atroz matanza porque él, como recordamos, se había reunido antes con Ahimelech. Esa culpa falsa que le embargaba a David de la muerte de esa gente inocente tenía que ver en primera instancia por el hecho de que él, pudiendo alertar en su momento a los sacerdotes, no lo hizo. Esa horrible carnicería, ejecutada obsesiva y compulsivamente por Saúl, no solo estuvo motivada por su rebeldía, enojo, ira, orgullo y prepotencia, sino también porque tenía el propósito de propinar a David un golpe psicológico, con el objetivo de persuadirlo o manipularlo a que se rindiera y se entregase con su propia voluntad. Recordemos que Saúl era un guerrero de múltiples victorias, muy astuto e inteligente, y sabía cómo atacar al enemigo. Los psicópatas, los narcisistas, los borderline, así como las personas bipolares, son personas altamente tóxicas y suelen recurrir a este tipo de estrategias de guerra psicológica como la culpa falsa. ¿Qué es la culpa falsa? Es un sentimiento que le hace creer a la víctima que es responsable de algo que no cometió. Y lo peor es que trata de justificar cualquier conducta abusiva normalizándola. David era inocente y no tenía nada que ver con esa tragedia innecesaria. Saúl fue el responsable directo porque él fue el que ordenó la matanza de una forma injusta y desmedida. Saúl pudo evitar que corriera sangre, pero su ego, soberbia y arrogancia dan pauta inequívocamente que Saúl era controlado por demonios. Aquí vemos de nuevo a ese mismo espíritu satánico y asesino operando en la vida de Saúl. El odio y el rencor que Saúl tenía por David se había convertido en amargura. Este justamente es el objetivo de esta serie, poner en evidencia a toda esta gente trastornada. Todos ellos son instrumentos de Satanás aquí en la tierra. Saúl es un símbolo de cómo el diablo anda detrás de nosotros, como león rugiente viendo a quien devorar, dice Primera de Pedro 5:8. Y la persona de David es para ilustrarnos o simbolizar lo que Dios quiere que seamos o hagamos de acuerdo a su voluntad divina. En otras palabras, Dios, a través de David, nos está ilustrando el carácter que debemos forjarnos mientras estemos en este mundo. Juan 16:33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú y yo hemos atravesado o estamos atravesando estas pruebas porque Dios nos está preparando para nuevos niveles. Un fin glorioso nos espera, un trono también nos espera a los que amamos al Señor. Vemos pues que David asumió la culpa de algo que no era responsable. Y eso es muy común en las relaciones con narcisistas. La culpa falsa es un autoengaño y el narcisista lo refuerza con su conducta abusiva. ¿De dónde vino la culpa, esa culpa falsa en David? Obvio, de todo ese abuso psicológico, persecución e indiferencia por parte de Saúl. David era inocente, como repito, no era culpable de nada, ni siquiera indirectamente, porque si bien llegó a Nob, recordemos, fue con otras intenciones
y otros propósitos. Él desconocía los eventos que iban a acontecer después. Y bueno, ya en el capítulo 23 de Primera de Samuel tiene un título: David en el desierto. Y lo que quiere enseñarnos el Espíritu Santo acá es que el Señor protege a sus siervos y frustra los planes de los malvados. Está revelando su voluntad en la palabra del profeta, sino también en retrospectiva en el desarrollo de los acontecimientos. Tú que has seguido esta serie, si eres víctima o sobreviviente de un hombre o una mujer psicópata narcisista, Dios te dice hoy: confía en mí, no temas ni desmayes. Yo soy el Señor, he visto tus aflicciones e injusticias, yo estoy contigo. Aunque mi presencia puede parecerte oculta o distante, no dejaré que tus enemigos te hagan daño. Yo te revelaré mi voluntad, pero debes de confiar en mí. A manera de resumen, ya en el capítulo 24, David, estando en el desierto, consultó a Dios en 3 oportunidades, mientras libraba una nueva batalla con los filisteos. El desierto, en el sentido espiritual, es ese periodo en donde sentimos que nuestras oraciones son secas, en donde entonar una alabanza pareciera solo una simple repetición de palabras, en donde estamos más concentrados en lo secular más que en lo espiritual. En otras palabras, David pidió 3 veces en oración al Señor dirección y sabiduría, que le permitieron tomar decisiones, incluyendo cuando supo que Saúl le perseguía. Dice la Biblia que David entendió el mal que Saúl tramaba con él. En el versículo 16 se relata que incluso Jonatán, el hijo de Saúl, llegó a animar a David a que no perdiera su confianza en Dios. Esto le dijo, y esto es lo que también el Señor te dice hoy: no tengas miedo, David, que mi padre no va a encontrarte. Yo estoy seguro que tú vas a ser el rey de Israel y de que yo seré el segundo en importancia. Eso hasta Saúl, mi padre, lo sabe. Interesante, porque acá Jonatán, a favor del ungido de Dios, o sea de David, renuncia a cualquier reclamación del reinado. Y esto nos habla de cómo Dios va moviendo las piezas del tablero, configurando el destino de David, y seguramente está configurando también el tuyo. No importa cómo te sientas hoy, no importa cuántas flechas te haya tirado Saúl, ofensas, insultos, traiciones, calumnias, Dios tiene el control y no dejará impune nada. El relato continúa diciendo que habitantes de Zif fueron con Saúl a darle instrucciones bastante precisas de dónde estaba David. Como vemos, los monos voladores de Saúl de nuevo aparecen en esta historia, llevándole el chisme a Saúl, lo que me hace sospechar casi con seguridad que David se rodeaba de gente desleal y traicionera. Leamos: pero los habitantes de Zif fueron a Gaba para decirle a Saúl: David está escondido en nuestras tierras, en las peñas de Oreb, y más exactamente en la colina de Jaquilá, al sur del desierto. Si su majestad se da prisa, nosotros lo pondremos en sus manos, para que su majestad cumpla con él sus propósitos. Ten ahora la hipocresía, como Saúl le responde. Versículo 21 y 22. Y Saúl les dijo: que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Versículo 22. Pueden irse, pero averigüen dónde está su escondite, y si alguien lo ha visto por allí, porque me han dicho que él es muy astuto. En primer lugar, esa bendición de Saúl suena despreciable, viniendo de los labios de alguien que había ordenado la matanza de los sacerdotes. Los narcisistas son tan despreciables que suelen decir en público: Dios te bendiga, cuando en secreto han cometido grandes abusos, adulterio, infidelidad, entre otros pecados. Son tan despreciables que hasta en sus redes sociales las tienen tapizadas de mensajes cristianos, y son tan despreciables que hasta en su perfil están con la foto de su amante. No se dan cuenta que hacen el ridículo y solo exponen el grado de su perversidad públicamente. ¿Y saben qué es lo peor? Que sus amigos de Face, incluso su familia, aplauden su pecado, los bendicen la relación que tienen, y no hay nadie que sea valiente y capaz de confrontarlos y decirle como lo hizo Juan el Bautista, que vino una vez y le dijo a Herodes en su cara: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así usan las redes sociales los narcisistas para decirte a ti y al mundo: miren, este es mi novio, este sí me ama, este es mejor que el que tenía, pero todo es una fachada. Mi ex narcisista tiene saturada sus redes sociales
hoy en día luciendo a su nueva adquisición, según me han contado obviamente, y luce feliz y súper enamorada. Falso. Todo, como repito, es para aparentar. El narcisista es apariencia, es hipocresía. Todo lo que proyecta es falso, un disfraz y una máscara. Y como vemos aquí otra vez Saúl fingiendo ser muy espiritual, y lo demuestra acá de nuevo usando un lenguaje religioso. Los narcisistas son en su mayoría hipócritas religiosos, queriendo aparentar lo que no son. Donde quiera que van tratan de presentarse como meros espirituales. La narcisista ex, por cierto, cada vez que íbamos a alguna reunión o nos encontrábamos compartiendo con nuevas personas, lo primero que hacía era ponerse la careta de una persona espiritual. Es que nosotros somos cristianos, nosotros vamos a la iglesia, solía decir, y ella actuaba así y ni siquiera nos estaban preguntando si éramos cristianos o no, si íbamos a la iglesia o no. El objetivo de este tipo de argucias era impresionar. Oh, wow, qué espirituales son esos cuates. O simplemente aparentar, como repito, lo que no sabía la gente o no sabe la gente es el infierno que la víctima está viviendo en lo oculto. Otro detalle que vale la pena acá tomar en cuenta en las palabras de Saúl es que sale a relucir la compasión falsa. Voy a leerles nuevamente el versículo 21 para que pongamos atención. Dice: y Saúl les dijo, que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. ¿Que habéis tenido compasión de mí? ¿De dónde sacó el hecho que le estaban teniendo compasión de él? Esa respuesta de Saúl está fuera de contexto y salida de la realidad. En otras palabras, era manipulación. Los narcisistas son expertos y maestros de la manipulación del lenguaje. La manipulación es el lenguaje del diablo. Manipulación es el lenguaje del diablo. Ese que Dios te bendiga era también manipulación. Ese que Dios te bendiga era también manipulación. Manipulación para disfrazar sus verdaderas intenciones. Porque dice el versículo 22, pueden irse, pero averigüen dónde está su escondite y vuelvan con una información segura. Versículo 23, fíjense bien y averigüen dónde se esconde y vuelvan con una información segura. Entonces yo iré con ustedes, y si David está en sus tierras, yo lo voy a buscar entre los miles que hay en Judá. Aquí hay dos palabras claves: fíjese y averigüen. Con esas dos palabras, la repetición delata la ansiedad y la incertidumbre de Saúl, su deterioro mental y carencias emocionales. El relato finaliza con una persecución sin precedentes. Dice que Saúl iba persiguiendo a David. De hecho, casi lo tenía en sus manos cuando de repente recibió un mensaje urgente de que los filisteos habían invadido sus tierras. La esperanza de Saúl, tan cerca de cumplirse, son súbitamente frustradas. Acá se da a entender la intervención de Dios. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar con los filisteos. Y bueno, y así termina básicamente el capítulo 23, y el capítulo 24 y 26 de Primera de Samuel nos narran dos momentos en que David le perdona la vida a Saúl. Estos relatos nos enseñan grandes lecciones acerca del perdón. ¿Es posible perdonar el abuso narcisista? ¿Es posible perdonar al narcisista? Y acá podemos estar de acuerdo algunos y otros no tanto. Y eso está bien. El perdón es un tema personal, es un tema controversial cuando se trata de abuso narcisista. En primer lugar, porque el perdón, dicen algunos, no va a cambiar al narcisista ni le va a hacer una mejor persona. Para un narcisista, el perdón se trata de un pretexto y algo para seguir manipulando y maltratando. El perdón le sirve para victimizarse y justificarse. Y todo eso es cierto. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el perdón nos ayudará a liberarnos y a sanar nuestras heridas. Hay una frase que me gusta mucho. Dice: perdona no porque el abusador se lo merezca, sino porque tú te lo mereces. Alguien podrá decir: ¿cómo puedo perdonar a alguien que ha abusado de mí, que me ha ridiculizado, que me ha difamado, que ha intentado asesinarme, que me estafó, que me robó todo lo que tenía, que me fue infiel? Un antiguo proverbio dice: errar es de humanos, perdonar es divino. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que David, que es figura de Cristo, perdona a Saúl manifestándole compasión y misericordia. Saúl, de forma providencial, por unos monos voladores o soplones, llegó a la misma cueva donde estaba David y sus hombres, dice el capítulo 24. Les voy a leer desde el versículo 4 al 16.
Imaginemos y pongamos atención a esta escena, es bastante impactante. Dice: entonces le dijeron a David: este día el Señor cumple su promesa, cuando te dijo: tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. Enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra él. Con estas palabras, David reprendió a sus hombres y no le permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando salió de la cueva, siguió su camino. Pero David salió detrás del rey y una vez afuera gritó de manera que Saúl oyera: mi señor y rey. Saúl volvió la mirada y vio que David de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia le decía: ¿por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, ahí dentro de la cueva. Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné, pues me dije: no puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque Dios lo consagró como rey. Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta de que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me vengue de ti, pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. Recuerda el antiguo proverbio: de los malvados proviene la maldad. Así que yo nunca levantaré mi mano contra ti. ¿A quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos, que vea Él mi causa y la defienda y me defienda de ti. Cuando David terminó de hablar, Saúl le dijo: ¿acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío? Y en ese momento Saúl lloró. Vamos a hacer acá algunos comentarios de este relato. En el versículo 16 es interesante porque Saúl le dice, en este último versículo le dice: David, hijo mío. Aquí Saúl está nuevamente mostrando esa compasión falsa. Pero como repito, es manipulación. Saúl lloró y nuevamente compasión falsa, manipulación. En las relaciones de pareja es muy recurrente que los narcisistas jueguen a la compasión falsa. Que se les quede este concepto porque esto se trata de una trampa muy común y muy recurrente, y les pondré un par de ejemplos de mi experiencia. Cuando yo estaba en la etapa del love bombing, a pesar de que todo parecía perfecto, no dejaba de intrigarme algunas conductas que hacían una discordancia entre ellas, es decir, algunas cosas no cuadraban con otras y solo me provocaban dudas y confusión. Sus palabras no concordaban con sus hechos, sus creencias religiosas o su espiritualidad, entre comillas, no coincidían con su conducta carnal. Además, como ya se había hecho la mártir de su última relación, su infancia y adolescencia trágica, yo ciertamente me compadecía de ella y en el fondo quería ayudarla como buen cristiano. A menudo me decía con alegría que yo era el amor de su vida y a menudo también la veía llorar. Yo no entendía en ese momento que todo era parte de un juego y que todo era manipulación, compasión falsa con el fin de obtener mi atención, mover mi empatía y sentimientos solo y hacia ella, creándome culpa falsa de su situación emocional y codependencia. Obviamente yo no sabía en ese momento absolutamente nada del abuso narcisista, ni tenía bien claro que es un narcisista. Yo solo actuaba embrujado como un robot a su servicio. Por momentos volvía a la lucidez y era cuando me daba cuenta que algo no estaba bien en nuestra relación, que algo no estaba bien con su carácter y personalidad. ¿Por qué lloras?, solía preguntarle, y ella me contestaba que era porque no olvidaba el daño que le había hecho su padre en la infancia, que no olvidaba que de adolescente un hombre la había violado, etcétera y etcétera. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede sentirse así si estos eventos sucedieron hace 35 años? Porque ella en ese momento tenía 42. Eso no encajaba, pero yo le creía como parte de ese embrujo en el que me encontraba. Todo eso era parte de la manipulación y de la mentira. Y eso es precisamente lo que Saúl está acá haciendo, llorando y hasta llamando hijo mío a David, cuando hemos visto a través de todo este estudio que lo aborrece y que sus celos y envidia lo han llevado a cometer crímenes infames. Versículo 17 dice: y enseguida dijo: tú hago con más justicia que yo, porque me has tratado con bondad, mientras que yo te he tratado
estado mal, dijo Saúl. Este versículo es crucial porque nos revela que su mala conducta es consciente, es decir, no están 100% locos, reconocen su pecado y su maldad, pero esto también es manipulación y les voy a explicar por qué. Porque fingen que están arrepentidos, fingen que quieren cambiar, fingen que algo les pasa y que les afecta, pero la verdad es que no están arrepentidos, no quieren cambiar y realmente no les pasa nada, solo están jugando, solo están manipulando y haciendo daño. Como esa mujer que les cuento, sabía que yo le ponía atención a sus lloriqueos constantes, que la consentía, que la apapachaba, entonces se agarró de eso para manipularme y controlarme. Las veces que obraba mal, la confrontaba y algunas veces fuerte. Entonces venía, hacía pucheros como una niña malcriada, tremenda vieja, y llorando me suplicaba que le disculpara, que solo había tenido un lapsus, cualquier charada así. Entonces yo como cristiano la perdonaba. Después el mismo problema, el mismo pecado, el mismo error, y era ahí cuando me daba cuenta de que todo era manipulación. Yo creí que se había arrepentido de verdad, que estaba realmente yo creía que se había arrepentido de verdad, pero no. Era el juego por excelencia que usan los narcisistas, de extraer combustible, de provocarme reacciones. Lógicamente caía en la trampa por el desconocimiento de este tema. Estos testimonios que les comparto no porque continúe siendo una víctima o porque me duele aún, para nada. Dios sabe y Él es mi testigo que me ha sanado de todo eso, y justamente mi libro Durmiendo con Jezabel es el fruto de mi sanidad. Las dificultades que sufrí al lado de una mujer narcisista ahora son de ayuda a los que hoy sufren y tienen problemas, para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 1:4, versículo 18 y 19, se los voy a leer. Versículo 18, son palabras de Saúl. Hoy me has demostrado que eres un hombre bueno, porque el Señor me puso en tus manos y no me mataste. Versículo 19, ¿quién pudiendo matar a su enemigo lo deja ir sano y salvo? Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo. Saúl reconoce el carácter extraordinario y antinatural de la misericordia de David. La sobriedad mental de David es impresionante, señoras y señores, versus el carácter trastornado de Saúl. Otra vez aquí hay un nuevo que Dios te bendiga por lo que hiciste conmigo. Hipócrita, descarado o no. Versículo 20, yo entiendo que tú vas a ser el rey de Israel y que bajo tu mando el reino de Israel será firme y estable. Júrame entonces, versículo 21, delante del Señor, que no eliminarás a mis descendientes ni borrarás el nombre de mi familia. ¿Alcanzan ver cómo se victimiza? ¿Cómo sale a relucir su hipocresía? ¿Cómo se lava las manos y se hace de cuenta que nada ha pasado? Y bueno, ya en el capítulo 26, nuevamente los habitantes de Ziph se hacen notar como los monos voladores de Saúl. Ellos son los soplones, los que van con el chisme de nuevo a decirle dónde anda David. David continuaba en el desierto, dice la Biblia, y se dio cuenta de nuevo que Saúl volvía a perseguirlo, confirmando así entonces que la otra vez entonces no estaba arrepentido de sus actos, como lo aparentó y lo fingió, ¿se recuerdan? Y que todo ese su discurso de hipocresía en el capítulo 24 fue otra manipulación de su parte, en vista que David lo había tenido en sus manos. Como ya no corría peligro, entonces decidió perseguirlo de nuevo, manifestando otra vez así su obsesión, desasosiego mental y amargura. Estos capítulos, el 24 y el 26, nos enseñan dos cosas. Número 1, perdonar, como ya lo había dicho antes. Y número 2, que necesitamos desarrollar un carácter a prueba de persecuciones, ofensas, insultos, calumnias, porque toda la vida alguien va a querer hacernos daño. Esta es la otra escena donde David vuelve a perdonar la vida de Saúl y se las voy a leer. Estamos ahora en el capítulo 26, del versículo 17 al 12. Y David y Abisai fueron de noche de campamento donde estaba Saúl, durmiendo en su tienda. Tenía su lanza clavada en la cabecera, y Abner y su ejército dormían alrededor de él. Entonces Abisai le dijo a David: el Señor ha puesto en tus manos a tu enemigo. Si me permites, con tu propia lanza puedo de un solo golpe dejarlo clavado en la tierra. Pero David le respondió: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y permanecer inocente? Dijo también: juro por el Señor que si él no lo hiere, o no le llega el momento de su muerte, o no muere en batalla, él me impide atentar contra la vida de su ungido. Pero toma su lanza y la vasija con agua y vámonos.
y tomando de la cabecera de Saúl la lanza y la vasija con agua, salieron del campamento. Nadie se dio cuenta de nada, pues el Señor había hecho que todos cayeran en un sueño profundo. ¿Se imaginan esa escena? Saúl estaba durmiendo en un lugar aparentemente inexpugnable. Tenía a su general de su lado, es decir, a su guardaespaldas principal, dentro del campamento y estaba rodeado por todo su ejército. David tenía bien claro que el Dios soberano decidiría cuándo, dónde y cómo iba Saúl a perecer. David, a pesar de todo el sufrimiento que le había causado, seguía reconociendo a Saúl como el ungido de Jehová. Y esto nos enseña otra gran lección. David respetaba la autoridad. David se sometía a la autoridad a pesar de todo. Teniéndolo por segunda vez en sus manos, no le hizo daño. Respetó su autoridad y lo perdonó. ¿Qué sucedió después? Bueno, David le demuestra ante él y ante todos su sincera lealtad, inocencia, transparencia y falta de amargura y rencor. Esta escena vale la pena también que la imaginen. Del versículo 13 al 25. Entonces David se fue al lado opuesto del monte y se detuvo a cierta distancia sobre la cumbre del monte, y desde ahí gritó muy fuerte, de modo que todo el ejército y Abner, su general, lo oyeran, y dijo: Abner, respóndeme. Y Abner le respondió: ¿Quién te crees que eres para gritarle al rey? Y David le contestó: ¿No es verdad que eres todo un hombre y que no hay otro como tú en todo Israel? Entonces, ¿por qué no has protegido la vida de tu rey? Un simple hombre ha entrado al campamento, pudo haber matado a tu señor el rey. Este descuido de tu parte no está nada bien. Juro por el Señor que mereces la muerte, pero no has sabido proteger al rey, que es el ungido del Señor. Compruébalo por ti mismo. ¿Dónde están la lanza del rey y la vasija con agua que estaban en su cabecera? Saúl reconoció la voz de David y dijo: Pero si esa es tu voz, David, hijo mío. Y David respondió: Sí, señor y rey mío, esta es mi voz. Y enseguida le preguntó: ¿Por qué persigues, mi señor, a este siervo tuyo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Le ruego, mi señor, que se dirige a escuchar mis palabras. Si el Señor lo ha puesto en mi contra, seguramente aceptará una ofrenda de mi parte, pero si es algo provocado por alguien, que el Señor mismo maldiga a quienes me han obligado a vivir fuera de la tierra que el Señor nos ha dado, y me hacen servir a dioses ajenos. Si voy a morir, que mi sangre no caiga lejos de la presencia del Señor. Su majestad, el rey de Israel, anda en busca de una pulga, como quien persigue una perdiz por el monte. Entonces Saúl le dijo: David, hijo mío, reconozco que he pecado. Regresa conmigo, nunca más te haré daño. Puesto que has tenido mi vida en alta estima, por el contrario, yo he actuado como un necio. He cometido un gran error. David le respondió: Aquí está la lanza de su majestad, que venga a recogerla alguna de sus sirvientes, y que el Señor recompense a cada uno de nosotros según su justicia y lealtad. Hoy el Señor puso tu vida en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Así que como tu vida ha sido muy valiosa para mí, también la mía lo sea para el Señor, y que Él me libre de todas mis aflicciones. Y Saúl le respondió: Que el Señor te bendiga, hijo mío. No tengo la menor duda de que tú harás grandes cosas y que tendrás mucho éxito. Después de esto, David se fue por su camino y Saúl regresó a su tierra. Vale la pena acá comentar algunos puntos importantes con respecto a la lanza y la vasija. Lo mismo en el caso del pedazo del manto de Saúl. Estos objetos eran evidencia de que David había tenido en sus manos la vida de Saúl. Llama también la atención cuando dice: un profundo sueño enviado de Jehová. Y en este detalle de la historia se manifiesta la soberanía de Dios, de que Él tiene el control de todo, incluso de nuestra vida y cuerpo físico. Aquí el Señor hizo que Saúl fuera inconsciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. En el versículo 19, David en su discurso expone una posible razón de su martirio con Saúl. En primer lugar, David duda si habría pecado contra Dios, y si esa era la razón, estaba dispuesto a ofrecer un sacrificio como ofrenda, demostrando así un corazón humilde y puro. Pero ahora miremos a Saúl ahí todo paranoico. ¿No es esa tu voz, hijo mío, David? ¿Cómo puedes decirle hijo mío a tu enemigo? Sin lugar a dudas, Saúl está enfermo del corazón, y en este cuadro totalmente ridiculizado. Ahora, atención en el versículo 25, porque dice: entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Eso quiere decir que si bien David le perdonó la vida, eso no significó que hubo reconciliación. En otras palabras, David lo rechazó. ¿Qué significado tiene la lanza y la vasija de agua? La lanza, autoridad, y la vasija de agua, vida. En otras palabras, el hecho que David le devolvió su lanza a Saúl fue como haberle dicho: te devuelvo tu autoridad, la que pude haber usurpado, y la vasija de agua, te devuelvo tu vida, la que tuve en mis manos. Pude haber acabado con tu vida, pero te perdono. ¡Wow!
Qué increíble y maravillosa esta historia. Personalmente es una de mis historias favoritas de la Biblia. En conclusión, ¿qué aprendemos de David? Que debemos perdonar a quienes nos han ofendido hasta 70 veces 7. Cristo es el símbolo más grande del perdón, crucificado en una cruz. Mientras multitud de personas le gritaban toda clase de improperios, insultos y groserías, él clamó al Padre y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, el primer mártir del cristianismo, antes de morir apedreado, perdonó a esa gente perversa. Y todas estas historias nos enseñan que debemos desarrollar un corazón perdonador. Mientras tú no perdones a tu Saúl, te estás ligando cada vez más a él. Es decir, tu alma seguirá unida a la de él como un ombligo umbilical, y donde quiera que vayas, ese Saúl irá contigo. Aunque si vayas a la playa o vayas a otro país, esa ligadura te acompañará. Si tú perdonas a tu Saúl, cortarás esa ligadura para siempre y serás libre. Si nosotros no perdonamos y persistimos en el odio y la amargura hacia otros, entonces nos hacemos homicidas, dice 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Romanos 1:20, en la versión Dios habla hoy, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; así harás que le arda la cara de vergüenza. Y Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si esta enseñanza fue de edificación y de bendición para tu vida, te invito a que le des un like a este video, que me dejes un comentario, que te suscribas a las redes sociales. Estoy como Javier Samayoa 79, donde publico diariamente contenido. Gracias por llegar hasta acá, un abrazo para todos, cuídense y bendiciones. Hasta pronto.